Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo sobre SEO. Soy Josep Dulfeu, consultor SEO, y hoy vamos a hablar de cómo hacer un estudio de palabras clave y cuáles son las características que tiene esta tipología de estrategia enfocadas a una tienda online. Entonces, empecemos por la base, ¿no? ¿Qué es un estudio de palabras clave? Básicamente, un estudio de palabras clave es la estrategia y la técnica enfocada a entender cómo un usuario, principalmente nuestro cliente potencial, busca nuestro catálogo de producto a través de Google o cualquier tipología de buscador, ¿vale? Ya sea el buscador de Google, de Amazon, de Yahoo, de Booking, de mano a mano y otra tipología de webs, ¿sí? Entonces, aquí lo que tenemos que tener muy claro es que siempre va a haber una correlación directa entre buyer persona, es decir, quién lo busca, qué busca, obviamente de nuestro catálogo de producto, y la priorización de negocio sobre nuestro catálogo de producto, ya que a nivel de operativa, de trabajo, vamos a tenerlo que enfocar por las diferentes verticales, de los diferentes verticales de producto que tenemos de nuestras referencias. Sí, ya que no podemos atacarlo a todo, esto lo deberíamos ir haciendo mes a mes. Lo veremos con un ejemplo práctico. Entonces, ¿cuáles son las peculiaridades que hay dentro de un estudio de palabras clave a nivel teórico en base a una tienda online? Bueno, primero de todo, y esto también sería cualquier tipología de web, tenemos que entender que este estudio de palabras clave va con una correlación directa con el Customer Journey que hace un cliente potencial, es decir, qué pasos sigue dentro del apartado de búsqueda de Google para encontrar nuestro producto, ya que, como sabrás, y si no, obviamente, pues aquí estoy yo para explicártelo, el Customer Journey lo que nos permite es identificar las diferentes fases que hay dentro de un proceso de venta, ¿vale? Es decir, vamos a establecer en qué fase dentro del canal de, en este caso es Google, qué búsquedas puede hacer un cliente, ¿vale? La parte de la fase de conciencia, es decir, se da cuenta de su necesidad, en la fase de consideración, entra en investigar, bueno, hace esas búsquedas enfocadas más a entender qué es lo que necesita. La fase de compra, obviamente, pues es la fase más transaccional, redención y recomendación, ¿vale? Que sobre este tema pues también hablaremos a nivel de Google. Por otro lado, tenemos la otra herramienta que también utilizaremos en un Keyword Research, que es el embudo de venta, ¿vale? El embudo de venta, como también a nivel, si ves a nivel de marketing, pues que lo habéis oído muchas veces, también hay muchas tipologías de embudo de venta según modelo de negocio, pero principalmente lo vamos a separar entre la fase de atracción, interacción, conversión y fidelizar, o básicamente también la fase de compra, ¿no? Vemos atracción, interacción, conversión, fidelización, ¿vale? Y estas fases se pueden separar. Al final el objetivo de aquí es entender este embudo, ¿vale? Enfocado a pues, lo que comentamos, ¿no? También incluso por la tipología en qué fase se encuentra el cliente, ¿no? Visitante, lead, oportunidades y clientes. Bueno, hasta aquí ya hemos contextualizado alguna información que voy a utilizar durante, obviamente, un proceso práctico de cómo hacer un estudio de palabras clave, teniendo en cuenta estas herramientas, ¿sí? Entonces, por último, y no menos importante, tenemos que entender que cuando hacemos un estudio de palabras clave, ya no solo va de palabras clave, va de intención de búsqueda. Es decir, un usuario, tú o yo, cuando hacemos una búsqueda en Google, Google ya no entiende que esa búsqueda son unas palabras clave, sino que esa búsqueda tiene una relación semántica, hay una intención detrás. Y principalmente las separamos en estas 4 verticales que SEMrush nos lo deja muy bien explicado, ¿no? Principalmente nos lo deja como informativas, es decir, cuando necesitamos información informacional, valga la redundancia, es decir, pues cómo hacer X o Y, definición del SEO, qué es un Keyword Research, esto sería informacional. Después tenemos la parte de navegacional, cuando queremos ir ya a un sitio concreto, es decir, a una propiedad concreta, pues en este caso nos pone el ejemplo de la propia web de SEMrush. Comercial, cuando ya entramos en comparativas, que sería como la fase de consideración que hemos visto anteriormente del Customer Journey. Y transaccional, comprar un parque infantil, comprar unos zapatos. Sí, aquí vemos los ejemplos. ¿Sí? Entonces, teniendo claro lo que hemos comentado del Customer Journey, esta herramienta, entendiendo las fases que tiene un cliente potencial dentro de Google, entendiendo en el embudo de ventas dónde se encuentra en el momento de la venta y entendiendo las intenciones de búsqueda, mediante estas 3 herramientas vamos a simplificar
y a operar de forma eficiente un estudio de palabras clave. Entonces, hasta aquí, hasta este punto del vídeo, todo era contextual. Hemos hablado de qué es un estudio de palabras clave, hemos hablado de las 3 herramientas que utilizamos para entender esa búsqueda dentro de un proceso de conversión, y ahora ya entraremos con un ejemplo práctico, como siempre, en el proceso, cómo se realiza y cuál es el proceso de un estudio de palabras clave. Primero, aquí es lo más obvio y menos obvio, ¿no? Es decir, la parte más lógica y menos lógica. Tenemos que entender muy bien quién es nuestro cliente potencial y tenemos que entender muy bien nuestro catálogo de producto, y aquí es donde realmente los SEOs tenemos que entender el proyecto en el que trabajamos, y esto es lo interesante a nivel de consultoría, y hacer, esto es como un médico. Nosotros tenemos la información, los conocimientos, pero tenemos que interactuar con el cliente para entender exactamente, pues, y sacar esas perlitas, ¿no? Entonces, como consultores, vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Esto es un ejemplo real, es un e-commerce que actualmente estamos operando en la agencia, tanto a nivel operativo en el día a día como a nivel de SEO de Google Ads, donde entendemos que un parque infantil sería una de las familias, pero vamos a ver todo el mega menú. Dentro del parque infantil, y esto obviamente sale de un keyword research, sale por uso público, por uso privado, para negocios, por tamaño y combinados. Y aquí incluso podríamos poner por material, ¿vale? Entonces esta sería la segmentación, que esto sale de un estudio de palabras clave, y también de entender muy bien los diferentes clientes que tiene este modelo de negocio. Ahí ya estamos hablando de cliente, ¿vale? Entonces, entendiendo el catálogo de productos que tenemos y entendiendo las diferentes tipologías de buyer personas que hay, hemos ido creando esta estructura, esta arquitectura de la web, gracias también combinado con estudios de palabras clave, y lo vas a ver ahora. Entonces, primero de todo es entender, vale, un cliente serían esos usuarios que necesitan un parque infantil, pero con unas características concretas para el uso público. Y no es lo mismo un colegio, una guardería, que unas comunidades de vecinos, ¿sí? Entonces, ya vemos, y aquí segmentamos muy bien el cliente. Vayamos con el ejemplo del colegio. Entonces, yo soy un responsable de compras de un colegio público o privado, esto ya no importa, estamos hablando de cliente, y yo sé que a nivel de producto de catálogo tengo todas las certificaciones para que pueda ser de uso público, porque en este paso en concreto estos productos necesitan una validación, un certificado, digamos, para que pueda ser de uso público, son otro tipo de material, etc. Entonces, aquí estamos entrando en lo que vendría a ser las características concretas que son requeridas para este buyer persona. Además, y aquí ya lo entramos a nivel de priorización de negocio, que a nivel de negocio nuestro cliente nos ha dicho que esto es prioritario. Entonces, vayamos ahora a la parte práctica. Ahora ya tenemos el contexto, ahora vamos a buscar los datos. Vamos a buscar, pues, si cómo este cliente potencial lo puede llegar a buscar, ¿no? Entonces, primero de todo, daré el contexto de este proyecto, ¿vale? Es un proyecto que arrancó en octubre de 2021, ¿vale? Ahora hará un año, ¿vale? Esta es la evolución muy buena, pues estamos trabajando muy bien el SEO. Y aquí vamos a ver las diferentes palabras clave. Entonces, mediante la herramienta de SEMrush, ¿vale? Obviamente hay muchas más. Mediante la herramienta de SEMrush podemos ver las búsquedas que hay en el mercado español durante un periodo X o Y de tiempo. Y aquí podemos ver, y he seleccionado parque infantil, todas las palabras clave que un cliente potencial puede buscar con la intención de búsqueda, lo que hablábamos, el volumen, las tendencias, la dificultad en las SERPs de posicionarlo, el coste por clic, para después también combinarlo con campañas de Google Ads y hacer una aproximación de inversión en Ads y en SEO, la competencia a nivel de PPC, funcionalidades, que es un tema de datos estructurados, resultados que existen, y la última actualización de la base de datos de SEMrush. Entonces, teniendo este contexto, mediante el uso de la herramienta, pues por ejemplo, parque infantil público, de uso público, ¿vale? Vamos a ver ya con control F, uso público. Vale, ves que ya de momento pues no me saldría. Esto me lo exportaría, ¿vale? Que lo vamos a ver con el ejemplo real, y me lo llevaría, ¿vale? Entonces, aquí también obviamente ya si entramos en un tema de parque infantil, pues obviamente aquí se puede confundir parque infantil es Madrid con el uso de ir a ver o buscar un parque infantil para ir con los niños. Entonces aquí tendríamos que investigar obviamente en la intención de búsqueda. ¿Sí? ¿Se entiende?
Entonces, mediante SEMrush extraemos los datos, ¿vale? Que aquí os voy a enseñar, que ya, obviamente que ya lo tenemos hecho, ¿vale? Esto sería un estudio de palabras clave. Y de este estudio de palabras clave, pues buscamos la keyword en cuestión. Uso, ¿vale? Pues a priori, si os fijáis, aquí uso público no lo hubiésemos encontrado. Vale, juegos infantiles para parques públicos. Vemos que es un nicho muy concreto. ¿Vale? Entonces, aquí me diréis, Josep, pero si todo solo tiene 20 búsquedas al mes. Sí, pero estamos hablando de este buyer persona. Entonces, a nosotros lo que nos importa no es solo el volumen, ni si es muy complicado o no, sino es cuál es la prioridad de negocio de nuestro cliente. Y si hay búsquedas, en consecuencia, nosotros lo trabajaremos. ¿Sí? Entonces, en este caso, si ahora mismo voy al apartado de contenidos, a la arquitectura, podemos ver uso público, como parques infantiles de uso público tiene 10 búsquedas, para comunidades 10 y para colegios unos 40 búsquedas. Y este es el vertical que nuestro cliente quiere atacar, ¿vale? Perdonad, que veo que ahora sí que lo podéis ver, estos son los volúmenes, ¿vale? Entonces lo que tenemos que entender ahora es que hemos extraído el dato y hemos entendido muy bien dónde lo vamos a trabajar, que ahora lo vamos a ver con un ejemplo real, ¿vale? Entonces, otra herramienta que os puede interesar muchísimo para entender el volumen de búsqueda real, ¿vale? Que esto es lo importante, real, porque SEMrush es una aproximación, pero Search Console no os va a engañar. Entonces, en Search Console, ¿vale? Podéis ir a consulta, aquí voy a poner público. A ver, que a priori creo que no me... Vale, público y me sale algo, parque infantil público. Pues durante 12 meses, vemos que poco a poco iba indexando y ahora empieza a indexar bien. Vamos a ver la posición. Lo que se ha buscado más es parque infantil público, juegos infantiles para parques públicos, individual de público, columpios para parques públicos, parques infantiles públicos. Ya me empieza a salir toda la semántica. Y si hacemos la sumatoria, ¿vale? Serían 97 impresiones. Y esto es lo importante. Mientras que SEMrush me da un aproximado de, obviamente aquí tendríamos que ver un solo mes, ¿vale? 28 días, unas 33 impresiones y poco a poco lo iremos indexando. Pero SEMrush a veces no te va a dar este dato, es decir, hay direcciones de búsqueda que no van a salir, con lo que cuidado, ¿vale? Entonces, obviamente esto es un ejemplo muy concreto, es un ejemplo real, ¿vale? Y es para que veáis que no solo todo es volumen, es entender el concepto de cómo se trabaja. Entonces, una vez hemos obtenido el dato, hacemos este trabajo de entender las SERPs, el Search Intent. ¿Dónde lo trabajamos? Vamos al ejemplo de comprar un parque infantil, ¿vale? Es decir, imaginaros que, pues, comprar, vamos a poner aquí, comprar parque infantil exterior, ¿vale? Entonces, cuando nosotros ponemos esta intención de búsqueda, comprar parque infantil exterior, bueno, esto es la herramienta también de Keyword Surfer, ¿vale? Que es una extensión que podemos utilizar aquí, ¿vale? Que os la dejaré en el enlace, ¿vale? Lo que nos permite, bueno, Keyword Surfer es, bueno, y hacer un keyword search directamente aquí y es gratuita, ¿vale? Entonces, aquí ¿qué nos encontramos? Primero, Google Maps, ¿vale? La ficha de My Business del proyecto, ¿sí? Y aquí el top 1 se encuentra Amazon, Wiki y mano a mano. Entonces, Google me está diciendo que esto es una categoría, ¿vale? Entonces, yo, obviamente, voy a crear una categoría, ¿vale? Para indexar todas las fichas de producto, ¿sí? Entonces, yo me voy al apartado del SEO Map, ¿vale? Parques infantiles, ¿vale? Vemos que tenemos por características, tamaños, ¿vale? Veis todo lo que tenemos por rocódromos, columpios, si se ha publicado o no. Va a estar aquí, a la falta por material, ¿vale? En este caso no tenemos de hierro, pero sí de madera, ¿vale? Infantil interior, ¿sí? Y aquí, en su momento, cuando el proyecto empezó, lo trabajábamos desde la home. Esto va a cambiar. ¿Por qué? Porque hemos ampliado el catálogo. Pero en el momento que iniciamos, solo se vendían parques infantiles. ¿Se entiende? Entonces, esto lo que va a tener que ser es una categoría, porque Google nos lo está diciendo, ¿vale? Aquí es cuando yo hablo de seleccionar dónde lo vamos a trabajar. Por esta razón lo hemos puesto en el SEO Map, porque es donde bajamos la arquitectura de la web, ¿sí?
Todo esto está en el curso de SEO para e-commerce, ¿vale? Pero esto es para que entendáis el proceso de un search, de un keyword research. Recapitulemos. Entendemos el proyecto, obtenemos los datos desde SEMrush, desde Search Console, que es gratis, o incluso desde Keyword Surfer, como hemos visto, y después lo pasamos a su ejecución, ¿vale? Su correcta ejecución en la plantilla en cuestión. Vayamos a ver más ejemplos. Esta página, vamos a ver qué páginas durante este periodo. La página de columpios infantiles para jardín, ¿vale? Es esta URL. ¿Cuál va a ser la keyword? Pues obviamente columpios infantiles para jardín, ¿vale? Por esta razón estamos trabajando en un H1 y lo estamos trabajando en un H2, ¿vale? Además de, aquí podemos ver el texto semántico y aquí también pues estamos enlazando a la familia que es columpios, ¿vale? Entonces esta long tail, esta URL, ¿vale? Es la que a nivel de palabras clave podemos ver cuáles palabras clave está posicionando, y esto ya nos da un contexto a la hora de hacer un seguimiento. Y podemos ver cómo a lo largo del tiempo, como os he dicho, es un proyecto nuevo, muy nuevo, y es un sector muy competido, poco a poco Google ya nos va indexando, ¿sí? Entonces, como nos va indexando, ya nos está diciendo, hey, pues columpios infantiles, vamos a ver los últimos 3 meses, tienen tantas búsquedas. Columpios para jardín tiene tantas búsquedas. De madera para jardín tiene tantas búsquedas. Y de esta forma vamos equiparando los datos que nos da SEMrush, ¿sí? Entonces, para que se haya entendido el concepto, primero de todo, entender muy bien quién es nuestro cliente y qué busca. Segundo, entender muy bien sobre este que busca dentro de nuestro catálogo si es representativo. Mediante SEMrush, Search Console, vamos a buscar el dato. Vayamos a hacer otro ejemplo. ¿Cómo buscamos un dato? Si digo, ostras, yo sé, pero puede que no solo la keyword sea parques infantiles, ¿correcto? Pues ahora que hemos puesto comprar parque infantil exterior, vamos a ver esta URL, la de Amazon. En concreto, perdón, esto no está bien. Aquí. Esta URL de Amazon. Y vamos a poner URL exacta. ¿Qué palabras clave está posicionando? Entonces, esta URL en concreto, que está porque hemos visto que estaba en el top 1, ¿vale? Vale, ahora. Vale, perdonad, que estos son fallos del directo. Vale, ahora ya sí. Entonces, aquí podemos ver que aquí, mediante esta columna de aquí, que también es un aproximativo, obviamente, SEMrush nos dice qué porcentaje de tráfico le está aportando cada palabra clave. Entonces aquí podemos ver el volumen y aquí ya vemos que la palabra clave más representativa que les aporta más tráfico es parque infantil exterior, parques infantiles exterior, zona infantil, parque infantil jardín, parque infantil exterior Amazon. Esto sería marca, ¿vale? Por eso nos sale la N de navegación, lo que hablábamos antes, y también transaccional, porque nos lo dice las propias SERPs, ¿sí? Precio de juegos infantiles para parques, parques infantiles exteriores, comprar parque infantil. Y todas estas palabras clave, toda esta sumatoria de búsquedas, se traslada obviamente a la URL. ¿De acuerdo? Entonces, viendo otra vez este ejemplo, ya tenemos el dato y después lo trasladaríamos a la ejecución de la categoría de parque infantil. ¿Vale? Lo dicho, espero que haya sido de utilidad. Esto es un ejemplo real, práctico, de un proyecto que estamos trabajando, y esto se reduce en el entender el uso de la herramienta de SEMrush, o Hrefs, o Sistrix, o muchas otras, ¿vale? Después, entender que una URL, como hemos visto, se puede trabajar varias palabras clave, varias intenciones de búsqueda que sean representativas, trasladarlas a nivel de organizativo, que aquí ya no me meto, aquí cada uno tiene su operativa, si esto va a una categoría, a una ficha de producto, a un artículo de blog, ¿vale? Porque, no es lo mismo parque infantil exterior que comprar que mejores parques infantiles. Estamos cambiando en el Customer Journey, esto sería fase de consideración. Y aquí entramos en los mejores parques infantiles de Barcelona. Y en este tema me está llevando a lo que vendría a ser a ir a ver un parque infantil, no comprar. Mejores parques infantiles de exterior actualizado. Y aquí este sí, ¿vale? En este caso, este artículo de blog, Tops 10, me está hablando de los mejores parques infantiles.
¿vale? Esto sería la fase de consideración, con sus comparativas, los precios, etc. ¿Sí? Pero esto sería la fase, como hemos dicho, dentro de la fase de consideración y no la transaccional. Y esto lo trabajaríamos desde un artículo de blog porque nos lo está diciendo Google. Si no, trabajaríamos desde la categoría, porque si no, no apareceríamos en las SERPs. ¿Sí? Es obvio, ¿no? Entonces, obviamente, lo ejecutamos y hacemos seguimiento con Search Console. Pues de esta forma, práctica, con ejemplos, con un caso real, es como se hace un estudio de palabras clave enfocado a una tienda online. Y lo dicho, cualquier duda que tengas sobre este procedimiento, incluso herramientas gratuitas o incluso alguna duda sobre Search Console o SEMrush, pues me lo dices y te ayudaré encantado. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo, chao.